noches. Comentábamos el otro día, me parece que era Antonio Muñoz Molina, hablando de Bienvenido Mr. Marshall, que el complejo de inferioridad que a veces ha tenido en cuanto que el cine español, bueno, pues hacía grandes películas, pero que comparadas con otras películas extranjeras, que debíamos de perderlo, que es lo que hablábamos, hoy creo que eso está contemplado sin ningún atisbo de dudas. Vamos a ver El Sur, que a mí me parece que es eso que se llama una obra maestra incontestable, absoluta. Por desgracia, Víctor Erice, el director, el autor de esta película, es un hombre de obra escasa. Es El espíritu de la colmena, El Sur y El sol del membrillo. Quizá 3 obras maestras, eso también hay que tenerlo en cuenta, en casi 30 años. Pero en concreto, a mí me parece que El Sur, si yo tuviera que elegir ya, que es mucha elección, una de esas 3 películas, yo me quedaría con El Sur. Me parece que tiene quizá la luz más bella del cine español y algunos de los movimientos de cámara más elegantes y más conmovedores que se han hecho. Para hablarnos hoy del Sur y para que luego hablemos de Víctor Erice y de la importancia, yo creo que muy grande y muy decisiva en el cine español a partir de su primera película, está Miguel Marías y también junto con Miguel Marías otras 2 personas, Juan Cobos y hoy con nosotros Miguel Rubio, y para mí quiero decir que es un honor tenerle aquí porque Miguel Rubio ha sido en una época especialmente difícil de la crítica española un auténtico renovador. Venía de Francia, sus amigos eran ni más ni menos que la gente de Cahiers de Cinema y inventó, yo diría, inventó una nueva manera de hacer crítica de cine en España en Film Ideal, aportando la visión personal, llevándolo a primera persona. Sus críticas, no solo para mí o para algunos aficionados, creo que forman parte, junto con las de José Luis Warner, por ejemplo, como uno de los monumentos más grandes de amor al cine que se han podido escribir en España. Como digo, es un honor para nosotros tenerla aquí para que hable de Víctor Erice. Pero antes también Miguel Marías, que es un gran experto y conocedor de la obra, como digo, por desgracia, escasa de Víctor Erice, nos va a introducir a esta obra maestra que yo creo que después de Bienvenido Mr. Marshall, después de Berlanga, hoy Erice, todos ustedes van a estar de enhorabuena como lo estamos nosotros. Buenas noches, don Miguel. Buenas noches. Pues háblanos un poco del Sur. Y por una vez no negaré que sea experto en una obra, porque realmente en el caso de Erice, desgraciadamente, es facilísimo, demasiado fácil ser experto. Me gustaría que fuera tan difícil como con Ozu o algo por el estilo, y que me faltaran por ver muchas películas suyas. Pero en el caso del Sur, creo que hay que hacer, y quizá para no detenerse demasiado en la cuestión, una advertencia quizá a los espectadores, quizá una recomendación también. Yo recomendaría al espectador que después de ver esta película sienta interés por ello, y creo que van a ser muchos, que lea un brevísimo relato de 47 páginas de Adelaida García Morales, que se llama exactamente igual, y que es el punto de partida de esta película, fundamentalmente porque las 12 páginas finales de ese relato dan la pista y pueden permitir que imaginemos lo que hubiera sido el Sur si se hubiera llegado a rodar entera. Desgraciadamente, por una serie de cuestiones económicas fundamentalmente, en las que yo de momento no entraría, y que además ninguno de sus protagonistas ha querido nunca explicar de una manera muy clara en público, la película no se ha terminado, y es una película que, como había un material suficiente como para montarlo con coherencia, se montó, se estrenó, funcionó bien. Yo creo que Víctor Erice tuvo la esperanza un poco ilusa, un poco quimérica, de que después, si la película iba bien, rodaría la segunda parte. No fue así. Y entonces tenemos que mirarla un poco con la misma perspectiva con la que podemos mirar Avaricia o La marcha nupcial, o por poner un caso más reciente, Mayor Dandy de Peckinpah. Es decir, conformarnos con lo que hay. Yo debo decir que entiendo perfectamente la frustración y la amargura que puede sentir Víctor Erice, que sabe lo que quería hacer, lo mismo que la podemos haber sentido, sobre todo en la primera visión, todos los que teníamos una idea del proyecto originario o hubiéramos leído el guión completo. Pero a partir de la segunda visión, resignándonos a que lo que hay es lo que puede verse, la verdad es que yo voy a decir que es una película que, bueno, que yo no he visto ninguna película que me haya emocionado tanto posterior a 1965. No española, sino española o extranjera. Que la he visto por ahora 14 veces y cada vez sigo encontrando cosas. Y una cosa más que haría quizá una recomendación. Esta es una película que no está hecha, desde luego, para ser pasada por televisión. Y concretamente es un poco grave en los primeros minutos. Yo aconsejaría a todo el mundo
que se calle, que deje de cenar y que atienda con la mayor concentración y el mayor silencio y aguzando el oído lo que ocurre en los 2 o 3 primeros minutos de esta película. Porque una vez que haya atendido eso, el resto es muy fácil. Estarán capturados y seguirán la película con la mayor facilidad de todas. Es la película más accesible, más cálida de este cineasta que a veces se califica de nórdico, que es Víctor Erice, y yo creo que es realmente una experiencia que vale la pena. Una cosa más, para la gente que esté interesado, ¿dónde está editado? Pues este es el libro y está editado por Anagrama en la colección Narrativas Hispánicas. Es un libro de 2 años antes que la película, es decir, del año 81. Y Adelaida García Morales, muy bien. Don Miguel Rubio, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. ¿Qué nos podías decir del sur? Me parece que lo que acaba de decir al final Miguel Marías es muy importante. Es decir, es muy importante porque es una película de una candencia muy especial. Es una película mucho más abierta, como ha dicho Miguel Marías, mucho menos hermética, para decirlo de alguna manera, de lo que son las obras que seguramente ustedes conocen de Víctor Erice, y sobre todo porque nos da todo el pie para lo que va a seguir. Es decir, a mí siempre me ha parecido que esta película contaba la historia de un nacimiento, de un parto, de un alumbramiento, o como diría Víctor Erice, por un crecimiento, de una maduración de un personaje, que es el personaje de la chica Estrella. Y esa primera secuencia ya marca todo el estilo de la película, en la cual es muy difícil decidir cuál es la secuencia, porque está hecha por secuencias, por como partes de pinceladas, como trozos, fragmentos de un diario, y porque nos va a contar un relato hecho con una voz admirable. Ya notarán enseguida que se trata de una mujer mayor y que por tanto falta de lo que ha hablado Miguel Marías, es decir, la continuación en el sur. Esa voz maravillosa de una actriz española que se llama María Masip y que nos indica lo que podía haber sido esta película. Es decir, es un poco con la victoria de Samotracia y a pesar de lo que diga Miguel Marías, yo siento que no haya tenido una continuidad. La verdad es que cuando se acabó la película, dicho con palabras de Víctor Erice, ya sabía que no se iba a hacer, incluso este montaje, el montaje definitivo de la película tal y como la vamos a ver, es un montaje ya hecho en base a que no iba a haber esa continuación en el sur, lo cual a mí me parece verdaderamente una pena. Bueno, claro, eso nos lo parece a todos. Juan Cobo, buenas noches. Buenas noches. Dinos algo antes de ver el sur. Bueno, yo haría 2 cosas fundamentales. Una, recalcar lo que has dicho antes sobre la universalidad de Víctor Erice, que en España hay que aclararlo bastante, porque nunca nos creemos los éxitos extranjeros. Pero te puedo decir que hace exactamente un mes, en la edición dominical del New York Times, había un largo artículo sobre Erice, con entrevista y demás, porque en Nueva York acaban de pasar toda su obra y ha tenido mucho éxito. Cuando ha pasado en Japón, han tenido que prorrogar los días de las películas en cartel. Y yo recuerdo una conversación larga también en Londres con el crítico del Times, que, bueno, en ese momento lo que más le interesaba y lo que me preguntaba y quería y admiraba era Víctor Erice. Bueno, eso se añade a las grandes revistas extranjeras de todo tipo, y es uno de esos grandes cineastas, como dice, de obra escasa, pero de enorme prestigio. Es un director de culto en todas partes, y al que se le admira mucho cada una de las películas que surgen. Y luego lo del final de la segunda parte de esta película, y creo que estamos, algunas de las personas que hemos tenido la oportunidad de hablar largo y tendido con Víctor en entrevistas que están además publicadas. Miguel tiene una en Casablanca y Miguel Rubio y yo tenemos una en Leviatán, en la cual nos contó, con esa especie de pudor que tiene Víctor, cuando llegamos a contarnos cómo era la segunda parte, nos dijo: yo no tengo ningún ánimo de polémica, quiero que apaguéis el magnetofón, pero yo he oído contar por su creador esa segunda parte y para mí es como si la hubiese vivido, porque era una obra extraordinaria, con una gran significación, que es la de un vasco de la mejor tradición universal y enamorado del resto de España, en este caso muy fundamentalmente en su vida privada y en todo, del sur. Muy bien, yo te quiero agradecer además que estés aquí, porque es la sensación que hemos tenido nosotros, que fue parecida cuando se pasó aquí Ordet, la obra de Dreyer, La Palabra, y que nos dejó también sobrecogidos y nos dejó realmente con un estado especial, mágico y maravilloso. El sur es una película muy reciente, es del año 1983, digamos que es un año cuando rueda Víctor Erice esta película, que muere Rubinstein a los 95 años, que ha sido uno de los grandes virtuosos. También muere Luis Aragón,
el famoso poeta francés que un día dijo: el cine es Godard. Muere también Tennessee Williams. Es el año, y parece que hace ya mucho tiempo, pero donde aparece por vez primera el compact disc, con una lectura de rayo láser, naturalmente la Deutsche Grammophon es la que se encarga de patentarlo y venderlo. Se suicida Arthur Koestler con su mujer, que fue un autor que durante los años 40 y parte de los 50 tuvo una gran influencia en la literatura de su tiempo. Su obra Del cero al infinito fue absolutamente de uso obligatorio. También fallece el payaso español Charlie Rivel. Es un año malo para el cine, muere un actor elegante y sofisticado como pocos, como fue David Niven. También fallece Gloria Swanson, la famosa actriz de Sunset Boulevard, y naturalmente otro de los grandes creadores de nuestro cine, don Luis Buñuel, que ha sido un hombre al que tendremos naturalmente en este programa y que ha ido dejando también obras maestras a lo largo de su camino. Fallece también José Bergamín, el filósofo Zubiri, y el cantador Antonio Mairena. Digamos que es un año también bastante gozoso porque Argentina vuelve a la democracia con Alfonsín, que es el que gana las elecciones. Y ya sin más, como le veo un poco más recuperado a mi amigo Juan Cobos, dinos un poco qué te ha parecido esta nueva visión del sur. Pues a mí me parece una película realmente impresionante y tiene una cosa que en Víctor Erice se ha ido produciendo desde los años 60, que es una maduración interior muy grande y un acercamiento a unos grandes realizadores que en un principio él no admiraba tanto, pero que ha tenido siempre la honradez de confesar que le han transformado su visión del cine. Y en esto está el acercamiento, la reflexión moral de Rossellini, de Nicola Rey, que es una de sus versiones, de Ozu y de Mizoguchi. Es un realizador que tiene la cadencia de ciertos de los grandes realizadores japoneses. Claro, porque es un tempo narrativo, ¿no? Y el tiempo de la luz, y la serenidad, y el soportar el tiempo que haga preciso, que hace falta un plano, para de ese plano sacar los matices de un rostro y de lo que está pasando por ese rostro. Yo, por ejemplo, y sé naturalmente su enorme fidelidad y admiración por Nicolas Ray, pero a mí me da la sensación de que se va alejando no de admiración, pero sí de puesta en escena de Nicolas Ray para ir más a otra puesta en escena más contemplativa, más de la mirada, ¿no? Mucho más de Ozu, como tú dices. No sé qué os parecerá a vosotros, pero aquí ya los rastros de Nicolas Ray... Bueno, yo creo que hay muchos, pero muy subterráneos. Es decir, lo que no hay nunca en Víctor es ni una cita ni una copia de nadie, pero yo constantemente, viendo esta película, recuerdo que me llamaba la atención, decía, no se parece esto a nada de Ray, pero hay algo parecido. Por ejemplo, a mí la escena esta del diálogo en el Gran Hotel entre Iciar Bollaín y Homero Antonucci, con esa separación, esas pausas que hay entre los planos y los contraplanos, con esas miradas, a mí me recordaba perfectamente la respiración que solo encuentro en algunas películas de Nicolas Ray y en escenas parecidas. Eso está mezclado con un cierto tono que a mí me hace pensar en El río, de la que tampoco hay nada copiado. El inicio inequívocamente me hace pensar en Ordet. Empieza de una manera muy parecida que Ordet, con alguien que se despierta y hay gritos y buscan a alguien por una idea. No se parece nada tampoco a Ordet, no hay nada copiado, pero se nota que hay como esa impregnación muy subterránea y el haber absorbido... que realmente yo creo que es la manera de digerir las enseñanzas de los grandes maestros elegidos, porque yo creo que esto es una cuestión un poco de afinidades selectivas. ¿No? Yo no sé, y ahora le voy a dejar la palabra a Miguel Rubio. A mí me parece, vista ahora, que por ejemplo esa escena del Gran Hotel, que probablemente es una de las mejores o la mejor escena de la película, la resolución de esa escena, de esa secuencia, cuando se levanta Iciar Bollaín, la acompaña un traveling con grúa, que ahora lo estaremos probablemente viendo. Eso ya no es de Nicolas Ray ni de Ozu, eso es de Erice y nadie lo ha hecho en el mundo también como él. Ese momento en donde el traveling va siguiendo a ella, ella mira por el visillo, la cámara se eleva por encima de la puerta y se ve, escucha y se ve lo del paso doble, a mí me parece que es uno de los momentos más hermosos de la historia del cine en España y probablemente de otros cines, ¿no? Bueno, yo creo que sí hay una referencia clara a Ordet. Yo creo que ya empieza a influir mucho Rossellini y Renoir en él. O sea, yo sí creo que Nicolas Ray le explica que no tenía la posibilidad de los decorados para hacer la puesta en escena que podía hacer en Rebelde sin causa. Por ejemplo, hacía referencia a la escena de la comisaría al principio. Es decir, él se mueve en unos términos distintos y él pertenece, yo creo, a otro mundo, a un mundo que tiene que ver
más, por ejemplo, en El sol del membrillo, que a mí me parece una obra absolutamente admirable, me parece una obra maestra, me parece incontrolable. Yo sí diría que es la película que más me ha emocionado en los últimos 20 años. En El sol del membrillo se nota mucho la influencia de Rossellini. Yo creo que aquí sí está presente mucho Renoir y una cosa que él parece que asume, que lo recupera, que es un cierto lenguaje que tiene que ver con el cine mudo. Y sin embargo no nos está haciendo cine mudo, es decir, está haciendo una puesta en escena que tiene que ver con la puesta en escena que se hace en el cine a partir de los años 40, pero recupera esa manera de mirar de Dreyer, del Griffith de los años 20, 19, 20, Delirios rotos, de esa cosa en la que cada plano trata de como asumir, como de recoger algo que está solo en ese plano. Es decir, y a mí sí me parece que, por ejemplo, Dreyer está tan presente que, por ejemplo, Homero Antoniuti recuerda mucho al Johannes de Ordet, al Johannes de Ordet, y muchas veces uno tiene la sensación de que él está. Es decir, el cine de Rice tiene un sentido que no es el de Nicolas Rey, tampoco es el de Renoir y tampoco es el de Rossellini, con las que yo creo que es el de Rice. Tiene una cosa encantatoria, es decir, está buscando una forma del encantamiento de las propias imágenes. Por ejemplo, esta película es absolutamente imposible de reconocer como una escena, es decir, siempre son secuencias, es decir, tal y como monta las elisis, el paso de una escena a otra, con los pocos medios expresivos que está contada la película. Es decir, no se puede separar una escena de otra, es decir, tiene una especie de mundo subterráneo, transcurre algo por debajo de las imágenes que le hace un cineasta realmente muy personal, es decir, no existe nadie como él, es decir, también hay Bergman. Es decir, yo creo que en el 83 Bergman hay también... Pero hay un cine de la quietud, hay algo de la quietud, hay algo de los cuadros de Rembrandt, de Vermeer. Claro, tiene mucho, Vermeer claro. Está claro, clarísimo. Eso está muy claro, ¿no? Pero incluso dentro del plano, por ejemplo, hay un momento a mí, a la primera vez que empieza la niña ha hecho la comunión y la cámara sale para atrás en un traveling muy suave, luego vamos viendo la mesa, vemos a la gente que está con la mesa, está sonando con el acordeón el pasodoble en el mundo, es magnífico el plano. Pero en el momento que entran en cuadro el padre y la hija se produce una conmoción en ese plano, es distinto y no se ha tocado el plano, sí, solo se ha echado un poquito para atrás. ¿Dónde está esa carga de que te cambian los paisajes interiores y solo es el padre con la chica casi a la cintura y que se van moviendo? Es distinto. Siempre repite, porque luego va a repetir en la boda. A lo que yo voy es que siendo el mismo plano, la misma toma, es como distinto. Ha habido una variación tan grande en la relación entre el padre y la hija cogidos, que luego cuando recupera otra vez el plano y vuelve para atrás, que termina, bueno, ya es otro plano, es el mismo, muy bonito, es un juego de fin, de cerrar una secuencia, un plano secuencia, pero, amigo, cuando aparece la hija y el padre, aquello es una cosa por religiosa, no tiene nada que ver con nada. Yo le veo a Miguel María con muchas ganas de intervenir, pero le voy a dejar enseguida la palabra. Pero yo creo que es un cineasta que trata de que reflexionemos. Es decir, el cine le sirve para reflexionar, para hacer siempre una reflexión moral. Eso es lo que le hace ser un gran cineasta y un cineasta clásico y que se echa tanto de menos en el cine de hoy y que solo a veces encontramos. Pero yo creo que lo bueno, lo que tiene de verdaderamente maravilloso es el hecho de que a través de la emoción, siempre a través de la emoción, y por eso yo estoy de acuerdo contigo, José Luis, trata de hacernos reflexionar. Es decir, ese equilibrio entre emoción o pasión y reflexión es lo que le hace un cineasta absolutamente verdaderamente maravilloso. Y incluso yo siento que en las encuestas, cineastas que admiro españoles, estén por delante de él, porque me parece que es una voz absolutamente universal, como ha dicho Juan Cobos. Es un cineasta con una personalidad enorme, con un universo y sobre todo con una mirada. Es decir, es que es imposible encontrar una mirada. Yo solo encuentro una mirada, lo diré después, y ya sé que a lo mejor María me va a contestar, que es a la que a veces se parece. Bueno, a ver, que decía que tenía muchas ganas de hablar. No, pues es imaginación, pero bueno, no, hay una cosa que enlaza con un par de cosas que habéis dicho. Yo creo que hay un factor fundamental que es lo que decía antes Juan, me parece, esta especie de saltos en la evolución que hay en la obra escasa de Víctor Erice. Yo creo que esto radica precisamente en que entre película y película pasa tanto tiempo que él está de todas maneras actuando, pensando como cineasta, aunque no ruede. Entonces realmente ahí hay una reflexión continua sobre el cine
que efectivamente se echa muy en falta. Faltan en la películas mayor que ha parte rodado del ya, cine actual, ¿no? ¿Quieres decir pero tú? que él, digamos que las ha rodado mentalmente, Claro. y cuando de repente hace una cada 10 años, esperemos que la próxima tarde menos que en los anteriores Nos va lapsos, camino ya. realmente ahí Eso ha hay pasado 3. toda esa especie de reflexión cargada, y eso lo aplica directamente a una mezcla de emoción, intuición y proximidad, pero que es una proximidad que está cargada de esa reflexión. Por eso no es nada teórico, contrariamente a la fama que puede tener, sino que ahí es el lado en el que confluye más con Renoir, que como digo no son cosas de copia, sino es esa especie de libertad que tiene Renoir, y que de repente pues parece que es un cine de planos fijos, pero de repente cuando hace un travelling absolutamente necesario, preciso y precioso, como en el caso que has mencionado de la escena del baile, que encapsula en un cierto momento ese instante mágico que es el fin y la culminación de la relación de la hija con el padre en la etapa infantil, ¿no? Y eso mismo ocurre en varios otros momentos de la película. Hay un poco captar, que tiene que ver con lo que decías tú sobre el cine mudo, ¿no? Captar la esencia de los momentos, y fundamentalmente una esencia que es la emoción. Y en eso realmente no aplica nada teórico, ni intenta imponer un estilo. Creo que es un cineasta con un estilo totalmente propio, pero que no hace efectos de firma, como hay tantos cineastas actuales que llevan, digamos, la firma por delante, y lo después ya veremos. En definitiva, perdona, José Luis, yo creo que él, voy a ser muy breve, es decir, él quería hacer el río. Fijaros la diferencia que va entre el río de Renoir y esta película. Y sin embargo, ahí está el río. Es decir, eso es lo que me parece admirable, que trato de explicar o de hacer un pequeño pie de página que dice Miguel María. Es el río, y sin embargo, fíjate, Sí, pero además... la historia de una niña, Sí, claro. Sí, la vida y la muerte, es decir, la muerte del padre le permite la vida a esta niña, y sin embargo, es decir, cualquiera hubiera hecho una imitación, un remedo, una simulación, un simulacro. Es decir, él hace esta película tan entrañable, tan concisa, tan sobria, tan secreta. tan serena. Y tan secreta. Tan secreta, eso conmigo. Porque es un cineasta muy secreto, ¿eh? Mucho. Y además Víctor es una cosa, tú te das cuenta, yo creo que en Víctor además, él filma el aire. Y filma el polvo y los momentos... Esto que decía el informe sobre Velázquez. Claro, ¿no? él filma todo eso, y además Vermeer tiene una cosa extraordinaria, que es una espléndida dirección de actores. Si habéis asistido en el proceso, como a veces nos pasa con Víctor, de encontrar de vez en cuando y que estuviese preparando una película, Víctor, cuando empieza a rodar, tiene la película ya reflexionada hasta tal punto que conoce cada gesto, cada cosa, pero lo tiene además llevado al terreno de la emoción, que eso no insiste mucho él, porque no es un director cerebral, a pesar de ser un hombre de mucha reflexión, no es cerebral al hacer las películas. Tú pensar un momento cómo está aquí Rafael Aparicio. La escena de Rafael Aparicio con Aranguren. Rafael Aparicio es el sur, Sí, claro. es el acento. Y por eso el color. el río es la luz que él quería para la segunda parte, para el sur. hay un río que se llama el Guadalquivir. Sí, pero él quería eso. Él dijo, yo el río, dice, mientras rodaba la película yo veía el sur todo el tiempo, porque esperaba dar esa luz en la segunda parte. Entre este norte frío, aterido, desangelado, donde, como dice Rafael Aparicio, pero aquí nunca hace calor, hasta ese sur que iba a ser como una explosión de luz. Cuando lo explicaba Víctor, es que realmente estaba viendo la película. No, y además una cosa importante de la segunda parte era también que abandonaba él en su carrera el mundo de la infancia y pasaba ya a un mundo de la adolescencia y de un tipo de relaciones distintas con el chico. A ver, es que realmente en ese sentido la mejor táctica, dado que es maravilloso lo que hay, es intentar olvidarte del otro, pero cada vez que te acuerdas, la verdad es que da muchísima rabia. Y además hay un elemento que está muy claro: esta película tiene un grado de precisión y necesidad en cada plano, que lo que no hay es falsas pistas ni nada por el estilo. Quedan como hilachos sin rematar que conducían hacia algún lado, y ese hacia algún lado, que en principio además es el sur, invocado por el mismo título, que nunca aparece. O sea, es, digamos, el sur ausente y se queda en la nostalgia del sur, pero digamos que esto es, digamos, la introducción, la entrada, el proyecto de la película, y de repente pues se ha quedado ahí por la mitad. Esta mitad que tenemos es maravillosa, pero efectivamente hay momentos en la película en los que tú dices, realmente lo que nos hemos perdido.
Sí, sí, no, eso es evidente, pero luego hay cosas, por ejemplo, la escena esta que hablaba antes Miguel Rubio, el padre y la hija, a mí me parece que esa es de una hondura tan enorme entre una relación paterno-filial que eso es impresionante, esa escena. Probablemente por cómo está hecha, mucho más a lo mejor porque los diálogos pueden ser equiparables a otras películas, pero si os habéis dado cuenta, los planos contra planos no están cerrados, sino que siempre están muy abiertos, como hay una especie de separación. Claro, están absolutamente abiertos y él compone muy bien con el sitio ese que está muy bien elegido, porque claro, hay una virtud que yo creo que él ha ido ganando de una película a otra, o de muchas películas que no ha hecho hasta que ha llegado a esta, como tú decías, y es que compone tanto en interiores como en exteriores de una forma verdaderamente magistral. La vista de Ezcaray al atardecer es como la vista de Delft, pero los interiores son como los interiores cuando Vermeer saca al astrónomo o saca a la señora leyendo la carta. Es decir, que hay una especie de secreto tan grande en una cara como en un paisaje que eso sobrecoge, porque a mí me parece que eso es lo que tiene una verdadera obra maestra, que te pone incluso nervioso porque no la puedes atrapar, porque nunca vas a poder dominar el sur, nunca vas a poder conocer exactamente el sur, y eso me parece a mí que es lo grande de esa obra, se te escapa que te escapa, que es inabarcable, ¿no? Y como toda obra maestra, permite una visión continuada y siempre con el mismo placer, con el añadido de que además descubrirás algo que antes no habías visto. Alguna cosa más, sí. No, pero por ejemplo, recordando la escena que tú dices es magistral, la de la comunión, fijaros cómo nos lo prepara. Fijaros cómo este tipo, que se llama Víctor Erice, amigo nuestro, lo prepara. Cuando primero llegan, toda la secuencia completa, es decir, la espera, la llegada de la abuela y de Milagros, la criada que hace Raquel Aparicio, la conversación con ella, va a hacer la primera comunión. La primera comunión, cuando la están preparando, se oyen tiros, echa a correr, ese plano es absolutamente magistral, cuando echa a correr abre una puerta mira hacia el exterior, sigue oyendo tiros y se ve un monte absolutamente pelado, un monte a la vez, es decir, un monte ahí y se oyen los tiros, es decir, nos está cargando de emoción para esa escena, es decir, de pronto la niña hace la primera comunión y descubre a este laico, probablemente ateo, a este hombre que no tiene nada que ver con la iglesia, escondido en la parte de atrás, lo ve, ella se ilumina y de pronto viene la escena de la conmemoración. Es decir, es esa manera de contar, lo que es en Víctor Erice absolutamente impresionante. Esa manera de mirar. Y nuevo, es decir, que yo pienso que es nuevo, es decir, esa manera de contar que tiene mucho que ver, yo creo también porque, y en eso le doy la razón, bueno, por supuesto que tienes toda la razón, Miguel, en que no es un cineasta que solo cuente con el cine. Es decir, yo creo que lo que tiene la ventaja es que tiene una profunda cultura de montones de cosas. Es decir, por tanto, a él no le satisface imitar a un cineasta, hacer un plano como, una secuencia a la manera de... Es decir, ahí está todo imbuido de secretos. Por ejemplo, ¿cómo narra este hombre unos recuerdos, unas memorias, un carné de notas que escribe esta mujer después, en la voz maravillosa de María Mas? ¿Cómo la cuenta? Es decir, parece que nos está pincelando. A mí me recordaba mucho, y por eso yo decía que iba a hacer una referencia, pues hay una película de Truffaut, en alguna de las películas se parece a Truffaut. Es decir, ¿en cuál? En la historia de la H, en las dos inglesas, y ese horrible título que se llama, y el continente. Es decir, yo siempre la llamo las dos inglesas y el amor. Es decir, en El Pequeño Salvaje, yo creo que El Pequeño Salvaje influye. En esta película tiene algo que ver con la porque es también una iniciación, porque es un intento de contar las primeras cosas que hace un ser humano, en este caso la niña, cómo se va abriendo al mundo, cómo Víctor Itar intenta abrir al mundo a este. Es decir, y esa manera, por ejemplo, en el que yo descubrí de pronto que las dos inglesas y el amor, de pronto era un documental sobre una estatua. Es decir, cómo este tipo, que era un escultor, de pronto, ¿os acordáis aquel plano que se ve la escultura de Rodin, el Rodin y tal, y dice, si lo que me está contando es la historia de estos dos, como si lo estuviera cincelando, como hace un escultor. Y eso es lo que me parece admirable de esta película. Esta película está como cincelada, o si queréis también como pintada. Es decir, es como una serie de retablos de pintura que a la vez, lo que pasa es que hay un transcurso interior, que es como un río subterráneo, que nos va contando una historia maravillosa, y es ahí en la que echamos de menos, porque claro, tenemos necesidad de saber qué va a pasar con esta chica que sabe la vida. Por ejemplo, ese momento final de ella que dice, ya no le volveré a amar, me deja allí solo, abandonado,
Es decir, ya no volví a hablar con él. Es decir, el padre en la escena del hotel. Es decir, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Es decir, ¿qué le va a pasar a este ser humano? Es decir, eso es lo que le está contando. Entonces, yo insisto mucho en que cuando le conoce bien, ha visto que está muy interesado por todo. Es decir, el cine es su gran pasión, como es seguramente nuestra gran pasión, pero que en él hay montones de cosas subterráneas, de pensamientos sobre estructura, sobre el arte, sobre la estética, sí, claro, sobre la moral mucho, que le hacen que tenga esa cosa tan cálida y tan realmente apasionante, que es sus películas. Las Tú 3 decías, y media. por ejemplo, lo de la pintura. Hay un momento en la película que a mí me parece que es de los mejores, que es Homero Antonetti tumbado en esa cama cuando le avisan de que el tren va a salir. Eso es como si fuera ya realmente un cuadro y que empieza a cobrar vida suavemente. Y entonces aquello se empieza a recuperar de la pintura para el cine y del cine para la vida. Entonces, esas son esas transformaciones que a veces da el arte, que son prodigiosas y que se pueden contar muy pocas veces, ¿no? Porque tiene esa serenidad, esa majestuosidad, esa especie de tranquilidad que tienen los grandes maestros, sobre todo de la pintura, esa especie de quietud y de calma, o yo no sé si es sosiego, pero ese es un momento prodigioso, hasta que él cierra otra vez los ojos y se queda dormido, ¿no? Prácticamente ahí me Antes parece hace una cosa maravillosa. cuadros. Hace una cosa maravillosa, José Luis. Se le ha acabado el tabaco. Sí, sí, Es decir, el solo paquete ideal a es que lo una deja. persona que domina de tal manera, es decir, los famosos ducados que aparecen, es decir, se le han acabado. Es decir, bueno, toda esa secuencia es la que Ideales, yo creo que es son. la que yo le quería. Son ideales, ¿no? Las Son secuencias, ideales, ¿no? Ideales, sí, perdón. Ideales, es decir, y al final no tiene tabaco, es decir, nos ha dado todo el transcurso de una noche, toda una crisis tremenda, vamos a adivinar qué va a pasar con él, es decir, solo con una serie de imágenes. Yo creo que esa secuencia es la que yo elegiría. Pero el gran talento y el cine que rezuma cada cosa que él hace y que la tiene perfectamente asimilada, hace que esa secuencia, siendo la habitación, la penumbra, está enriquecida de una forma magistral por el mundo sonoro exterior. Claro. Ahí está. Es un hallazgo de José Luis Alcaine y de él. Pero el mundo exterior supongo que será... El frío. Yo creo que la secuencia no es esa, es decir, la secuencia empieza leyendo la carta de Laura. Es decir, todo ese proceso que llega hasta que él entra en la casa, incluso hasta que él entra en la casa, recordáis que ella dice debió volver muy temprano, porque ella se inventa muchas realidades, es decir, muchas de las cosas que las sueña, las imagina, se las inventa, ¿no? Como dice, era una imagen dice al principio, era una imagen tan densa que en realidad yo me la inventé. Es decir, eso es lo que está haciendo, se está inventando la realidad, lo que pasa es que está muy conexionada con la realidad. Dice, pero esa secuencia que empieza leyendo la carta de Laura Quintana, por cierto, Laura Quintana con un compañero tuyo, Laura Quintana, y que termina va a la fonda, es decir, todo el proceso de la luz de la noche, del sonido del que le despiertan, se le acaba el tabaco, se queda otra vez dormido, pierde el tren, vuelve a casa, la voz de la niña que va diciendo, dice, volvió muy tarde, es decir, entró por la parte trasera. Le ha faltado valor para lo que iba a hacer. Es decir, toda esa secuencia que termina realmente después, que es ella con el péndulo, y después el padre arriba. ¿Recordáis que el padre arriba, ella que está en un balancín, los dos se miran, él está inquieto en la parte de arriba, en el desván, se miran y dice, es absolutamente admirable cómo va jugando con una serie de elisis y cómo nos va cogiendo como trozos de la noche. Yo no sé cómo decir esto cuando digo lo del oeste, es decir, como trozos para contarnos una historia y para emocionarnos de esa manera. Es decir, eso yo no lo he visto a nadie. Sí, yo creo que eso que dices tiene que ver con un par de equívocos que hay sobre Víctor. Víctor, aunque tiene fama de que es como muy abstracto y toda esa historia, porque es muy sobrio y muy austero, y por otra parte, hasta parece que es un hombre que no cuenta historias, lo que ocurre fundamentalmente es que es un grandísimo narrador, es un muy original narrador, y que lejos de ser un cineasta minimalista, como alguna vez he dicho, usa absolutamente todos los recursos. Utiliza la luz como pocas veces en el sonoro se ha utilizado, y es un lado en el que enlaza con el mudo. Utiliza la pintura, porque la pintura aporta efectivamente composiciones, mezclas de colores. Utiliza el sonido también de una forma totalmente deliberada. Entonces, utiliza un poco todos los recursos posibles y, claro, luego hay esa imagen de que es un cineasta, como si dijéramos, frío, cuadriculado y
y súper austero. Es decir, yo creo que no tiene nada que ver en realidad, por ejemplo, con Bresson, aunque pueda tener algunos momentos de confluencia también por esa especie de la sobriedad, la exigencia de los medios. Pero es una exigencia quizá moral y el no hacer más de esto. Pero al mismo tiempo lo que tiene, y que no se suele llamar la atención sobre ello, es una riqueza en el empleo de los recursos del cine, que no es espectacular, no es llamativa como en otros casos, que eso tiene sentido, no es como lo que decíamos, se ve mal, digamos, no hay el esplendor así visible. De la exuberancia, claro. No es exuberante, es retenido, es contenido, pero yo creo que utiliza absolutamente todos los recursos del cine de una forma minuciosa, precisa, exacta y al mismo tiempo discreta. Y misteriosa. Por eso se comprende esa especie de liaison, de relación especial, perdón por utilizar el francés, esa relación tan estrecha que da posible esa obra absolutamente insólita de la historia del cine, que es El sol del membrillo. Es decir, porque yo no conozco a nadie que se parezca más a Víctor Erice que a Antonio López. Pero pasa de la pintura, que está tan presente en esta película, y parece que el paso siguiente tendría que ser, como lo fue, justamente la pintura de un gran maestro. La obsesión por la pintura en el sur, en una serie de cosas que habéis estado marcando, le lleva a tiempo después a ese encuentro con Antonio López, a esa especie de simbiosis que se establece entre los dos, donde realmente en cada momento de esa pintura del membrillo estás viendo eso, que parece que el tiempo no corre, que el aire está siendo filmado. Sí, pero lo curioso es que va por delante. ¿No? Sí, claro, es que la investigación por la pintura a lo mejor está más dada en el sur que cuando está haciendo la historia de cómo un membrillo puede ir cambiando de tonalidades o cómo un pintor puede pintar. Ahí ya está más por la vida que por la pintura, es decir, que va como un escalón por delante de lo que él ha planteado, y entonces eso es lo que a mí me parece que es lo que le da una dimensión enorme. Yo tengo la sensación, por ejemplo, en la película Ed Wood, cuando Ed Wood captura el plano de Bela Lugosi cuando está oliendo la flor, que eso es un poco Griffith, como hemos visto, y el cine mudo, tú tendrías la sensación de, si ves rodar a Víctor Erice, que lo que le estarías viendo es lo mismo que ve Ed Wood cuando ve a Bela Lugosi. Lo que está deteniendo es el tiempo. Captar por primera vez. Claro. ¿No? Está deteniendo el tiempo, es la primera mirada sobre algo que está pasando y pesando en ese momento. Se produce un volumen en el espacio y en el tiempo, y además eso es el cine, ¿no? Que yo creo que es una parte del cine, no claro, todo. Es espacio y tiempo, bueno, pero más o menos cuando tú puedes detener eso, que es en la escena esa que a ti te gusta tanto y a mí también, con lo del tren que se va, lo que estás es que coges el tiempo, lo estás haciendo físico. Claro, es que lo hace el volumen, entonces eso es asombroso. Además, como dice Miguel y dices tú, mete el sonido, suenan los trenes, hay unos cristales empañados, está el frío, la madrugada, está entrando todo. Y edita montones de cosas que otro realizador había incluido en esa escena. Estación tal, que él lamentaba no haber rodado el andén, pero yo digo, no te hace falta, está perfecto, ¿cómo está? Porque has dado todo lo que está hablando ahí. Porque a veces le pasaba, después de ver la película, pasaba eso, que hablabas con él y ciertas cosas que creías que no había dado, estaban allí. Eso que nunca cree que ha hecho, nunca cree que ha hecho lo que... Una cierta inseguridad en sí mismo, pero está ahí, lo que querías está. Y eso en los grandes cineastas, en la mirada de los grandes cineastas. Porque tú no necesitas ver cómo es esa estación para saber, y tú la tienes en la cabeza, cómo es esa estación de madrugada, pequeña, con las baldosas brillantes, probablemente ha llovido, la gente está alguien aterido de frío, los cristales del tren empañados. Es que no necesitas verlo, no, pero sabes que no es una estación grande. Fijaros, recordando, porque yo he contado mal toda esa secuencia. En esa secuencia, la niña, por segunda vez, recorre la ciudad, hace la Arcadia, se ve la película La sombra de una duda, Sombra de una flor. Es decir, ahí hay una serie de vocaciones, y de pronto le ve salir, enciende un cigarrillo, ¿recordáis? No se le encienden es decir, da una sensación absolutamente patética, una sensación de absoluta crisis, ¿no? de como la va a ver finalmente, es decir, una crisis absoluta, es decir, este hombre que alguien se le acerca, que da el cerillo, pasamos a la fonda, es decir, todo ese proceso, es decir, ese proceso de iluminarnos sombras, iluminar una serie de sombras que nos van dando la crisis de un hombre y la posibilidad, que es lo que cuenta la película. La película lo que nos cuenta realmente es un mandato, el mandato que le hace el padre con la concesión final del péndulo, y que le dice, investiga, entérate, sé libre, crece, te quieres enterar qué me ha pasado, es decir, porque siempre está contando historias de vencidos, es decir, recordar esa especie de silencios
que había en el espíritu de la colmena, entre Fernando Fernán Gómez y la mujer, es decir, el mismo fracaso rotundo que ya se ve venir y que es un suspense. Dice, ¿cómo nos cuenta el fracaso de Antonio López haciendo un cuadro imposible? Es decir, esos mitos, que uno es la luz, yo creo que en el membrillo es la luz, aquí es la película, y el péndulo, es decir, esa cosa mágica, como la colmena era una cosa mágica, pero que dices, dice algo así, en un momento ella dice, mi padre siempre buscaba cosas que los demás creían que eran un milagro. Dice, eso es tu película, porque es una definición de tu película. Es decir, eso es un milagro, es decir, lo que tú has encontrado con una cámara, con unos actores, con unos espacios, es un milagro, dice, porque parece insostenible, y solo la personalidad de Víctor hace posible que eso se sostenga, que tenga relación. Hay una imagen muy bonita, que yo quiero recordar, y es la escena preciosa que tienen la madre y la hija, cuando está con el hilo de la madeja, que acaba en la cámara dice, y que es absolutamente suelo, definitiva, es decir, hay muchos cambios de tono en la película, hay muchas aperturas que se va viendo en la película, y ese que termina con la madeja deshilachándose, es decir, dice, se va a deshilachar todo y tal. Entonces, a mí me parece que realmente, parece que estamos hablando de un cineasta, porque estamos hablando de cine español. Yo creo que le podríamos haber incluido perfectamente como algunos otros cineastas españoles, entre lo que habéis hecho. Casi todas las cadenas europeas importantes, el Sur y Mujeres al borde de un ataque de nervios, figuran entre las películas que han programado entre las 100 mejores de la historia del cine a partir del Sonoro. Un poco excesiva, una de ellas, ¿no? Pero en eso yo creo que hay un elemento que tú más o menos acabas de decir eso. Yo creo que hay un elemento común en las tres películas, que es utilizar el cine como aparato de conjuración. Es decir, hay un momento en la primera película, digamos, las niñas sueñan con Frankenstein y aparece el fugitivo. En la segunda película hay todo el elemento con el péndulo y el hombre que encuentra el agua, y que es curiosamente un médico, es un médico que al mismo tiempo es una especie de chamán, ¿no? Y luego, por otra parte, en la tercera, que también incluso aparece en el sueño la cámara como también elemento mágico, que es un lado que curiosamente a quien remite de pronto es a Murnau también, y un lado que aparentemente no asociarías con Víctor, y es el de la cámara como aparato mágico que transmuta, hace como alquimia con la realidad y con la luz, ¿no? Es que a la magia le gusta mucho. Que el lado misterioso de Víctor es que tiene muchas ramificaciones, realmente. Y una cosa, y para la gente que habéis hablado y le habéis puesto en expectativa y con grandes esperanzas, nunca mejor dicho, si esta película está dividida en tres partes, una primera parte sería desde el arranque de la película hasta que la niña pequeña hace la comunión, son soles, Aranguren. Hay un momento maravilloso, que es esa niña que coge la bicicleta, y hay un encadenado prodigioso, ha cambiado todo, ha cambiado la luz, ha cambiado el suelo, las hojas, ese paso de tiempo maravilloso, y esa niña regresa. Ahí empezaría un segundo tempo de la película. Ese tempo, que es el de Iciar Bollaín, terminaría con la muerte de su padre y con la chica que se va a ir al sur. Quedaba ese otro bloque tercero, que es... Se va al sur. El sur. ¿Y ese bloque cómo era? Vosotros que lo habéis conocido, digo, como a nivel de información, que la chica se ponía en contacto ese bloque es que, si no lo recuerdo mal, porque ya digo que no quiso grabarlo, y hace como 10 años que hablamos de este tema, lo han entendido, ella llegaba con ese teléfono, con ese número de teléfono que se lleva guardado, encuentra, y empieza a lo buscar, deja el padre, evidentemente. lo cuenta también de Adelaida, y entonces después aparecía un personaje maravilloso, que era el personaje que iba a hacer Fernando Fernán Gómez, que era el hermano de Laura, la ex actriz Laura Ríos. Y hay un niño, hay un adolescente. Gustavo Quintana. Claro, que ese adolescente parece que es el hijo que ellos tuvieron. Entonces se establecía, sin saberlo entre los dos, una historia de amor entre una afinidad enorme entre ella y este muchacho, que de pronto resulta un amor imposible, por el hecho de que descubren que son hermanos. Hay una... y luego toda la alegría y no sé, y entraba ahí en el cambio de tono total. Yo creo que entraba en más un elemento stevensoniano a partir del elemento que tenía el personaje de Fernán Gómez, que era una especie de aventurero, un marino, algo por el estilo, y que contaba historias y hablaba de los mares del sur y de aventuras de ese tipo, y entraba, digamos, una especie de corriente épica que digamos que era una vía muy interesante
de seguirle a Víctor Erice, que también tiene interés Eso que estás hablando, claro. y que nunca todavía ha podido abordarla. Y eso de lo que estás hablando ya solo, incluso con palabras, ya te da otro ritmo y otro fluido. No, y además era un cambio total. Claro, es otro fluido. Bueno, y de repente sería el lado renoariano de verdad, pues sería el lado río. del Midi y del sur, sería el del río calor y del sol. y el Guadalquivir y y el río fluyendo. Una luz distinta. Fíjate que en la película hay dos libros, aparecen dos libros que son Las cumbres borrascosas de Emili Bronte, que tiene que ver mucho con el norte, y Test de Ubilier, de Thomas Hardy. Es decir, todo el sur estaba basado en los dos libros de Stevenson, porque se los hacía leer el hermano, Gustavo Quintana, el niño, el que tiene 14 años y ya tiene 17, es la historia que sigue. Entonces le habla pues, de la isla del tesoro y de los mares del sur. Claro. Y Stevenson es el personaje que les va a dar el calor, la vida, la aventura, el salir de esas paredes cerradas. Naturalmente, ¿por qué es importante? Es decir, ¿por qué es importante? Es decir, porque yo creo que hay que acabar con esa especie de imagen esotérica que insistimos los tres o los cuatro, y sobre todo Miguel, Marías y yo. En esa cosa hermética, esotérica, extraña, estrecha, no sé qué, como decirla, excesivamente bressoneana. Es un hombre muy cálido y eso es lo que nos hace falta, pues en la película hay 3 o 4 momentos en que la gente, yo recuerdo, se reía. Es decir, la famosa conversación por teléfono con el Carioco, con el joven este, que no aparece nunca, que me parece un hallazgo que no aparezca, porque lo estás esperando y nunca aparece. Es decir, tenía mucha gracia y la gente se reía. En las escenas con Raquel Aparicio se reía. Ahí, cuando de pronto ese cambio precioso que es, cuando aparece Iciar Boyaín, dice, la Casilda, la criada, empieza a cantar, es decir, la televisión pronto llegará. Marca la época. Desde ahí hay una serie de cosas que nos hemos perdido probablemente de Víctor Erice, que no son las que... Toda la historia del padre de la hija al Carioco y a las pintadas amorosas. La conversación. Un lado de humor y la última frase que pronuncia el padre es el Carioco. No, pero Víctor es tan cálido, claro, que los que pasamos mucho tiempo hablando con él y tal, es muy cálido. Hay un lado que es oculto, vamos, no es que sea misterioso, es que es poco conocido. Yo, vamos, una de las veces que por teléfono hablamos mucho y tal, una vez hablando por teléfono, encontró que yo estaba en un momento de desánimo, de algo así, y ni corto ni perezoso, a los 2 días me mandó una carta muy cariñosa, dándome ánimo, diciendo, haz esto, haz lo otro, no te dejes vencer, tal. Porque no es normal, es un amigo que te llama por teléfono de vez en cuando, que te mande una nota reafirmando la necesidad de que recuperes la ilusión. Eso es el Víctor Erice que yo conozco y el que es adorable. Entonces nosotros podríamos decir que esto que hemos visto es la punta del iceberg. Bueno, algo más que la punta. No me refiero a narrativa. No me refiero a narrativa. Me refiero a que ese mundo oculto, ese mundo de intenciones, de secretos, incluso en el sur, tal y como la hemos visto, es un iceberg. Y que lo que aflora son una serie de sentimientos, pero que quizá los sentimientos más profundos, las razones más profundas, lo que ha motivado más la película, va a seguir siendo oculto siempre. Y a mí eso me gusta, porque siempre va a dar, no vamos a hablar pedantemente, pero siempre habrá muchas lecturas que dar, porque a mí el personaje de la mujer me parece maravilloso. No queda muy claro que no la conozca, además, cuando le dice la niña. Si tú te fijas exactamente en la interpretación de Lola Cardona, que es otra mujer que está extraordinaria en la película, mamá, ¿tú conoces? No, pero ese es un no que nunca es un no definitivo, ¿eh? No, yo en cambio, sin embargo, te contradigo. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que no tiene noción, y es una de las cosas misteriosas que a mí me quedan de la película. Yo creo que no la conoce, y además hay algunos pies. Recordar la escena cuando, después de lo que yo llamo el parto, es decir, de cuando ella ha desaparecido y tal, y pasamos al tren, a la que ella se la ve dormida, es cuando dice una serie de cosas. Dice una cosa muy importante, es decir, que se estuvieron moviendo durante mucho tiempo, cosa que pasó después de la Guerra Civil a mucha gente en este país, y que por tanto no sabemos cómo conoció a Lola Cardona, que no tiene nombre en la película. Por cierto, es verdad que está espléndida, es decir, a mí me parece una actriz, siempre me ha parecido una gran actriz de teatro, y en las pocas ocasiones que ha tenido en el cine con Víctor y con Carlos Saura ha demostrado que es una actriz espléndida. Maravilloso. Y sin embargo yo tengo la sensación de que no la conoce, de que no la miente, de que no conoce a Laura, a Irene Ríos, ni... Le preguntaba a Irene Ríos. No la conoce, pero yo creo que sí sabe que existe, vamos, que es distinto, ¿no? Yo creo que no, yo creo que en el mundo tan oculto de este Johannes,
que es Homero Antonetti, que por cierto a mí es un actor que no me gusta nada en esta película, me parece espléndido, lo tengo que decir. Es decir, está espléndido, es decir, me parece espléndido. Yo creo que no se lo contaría, es decir, es un hombre lleno de secretos. Yo creo que quiere contar su historia a la niña nada más. Pregúntale. ¿Eh? No, claro, dice pregunta. Pregunta. Es decir, yo creo que es una relación, y esa sí que es una relación que es muy importante para entender yo creo, a Víctor Erice. ¿Por qué le apasiona tanto la relación padre-hijos? ¿No? Yo creo, Miguel, que él va a ese hotel dispuesto a no perder a su hija. Es decir, yo si tengo que contárselo a mi hija, yo te lo cuento, y para eso la invita a comer y la lleva allí, y él fuerza la situación para hacerle para que él pueda decir, pregúntame. No, sin embargo, José Luis... Porque él está alejándose de su hija son dos y partes. la quiere enormemente. Claro que son dos partes. Yo elegiría la segunda. La segunda parte, a partir del momento en que él se lava la cara y que vuelve, que es el famoso plano del baile, que es una repetición porque ve la gloria del amor que está buscando, la gloria física que ha vivido con su padre antes. Siempre hay dos escenas, una y otra. Es decir, siempre hay como un juego de balanceo. Hay una escena, luego otra. Pasea una vez, el cine, es decir, siempre hay dos veces el café, siempre va, es el péndulo, siempre va de un sitio a otro, va de una escena a otra. Es decir, a mí me parece que al final, una cosa que me parece emocionante, es muy graciosa, es casi divertida la primera parte de esa escena en el Gran Hotel. Sin embargo, la segunda parte, a partir de que él se lava la cara, se refresca, toma mucho coñac, que es una cosa muy graciosa, muy de la época. Es decir, toma coñac, ahora tomaría whisky, yo tomaría otra cosa. Es decir, y vuelve, la niña ve, se levanta y dice la tremenda frase, le dejé solo y era la última vez que iba a hablar con él. Es decir, ahí le vemos en una crisis absoluta. Él intenta, en la primera parte, hablar del carioco, tal, pero a partir de que se lava la cara, hay una reacción muy curiosa de libertad de ella, ¿eh? Es decir, parece que ella asume la madurez, ¿no? Que parece que dice, no quiero saber nada, es decir, va a seguir obsesionada por eso, pero hay una especie de liberación de ella, de crecimiento, ¿no? De maduración de ella, pero a él le vemos ese plano tan largo, recordarse en el fondo, ese sitio tan solitario, con la música de España Cañí, creo que es España Cañí. En Hermundo. En Hermundo. Es decir, yo creo que no, es la misma música que en el baile. Además le dice él, y están perfectamente doblados por Chus Nieto, yo creo que se quedó ese momento oyéndose, y es aquel solo, en aquel plano tan largo, en eso sí que podía ser de Nicolás Rey, es decir, ese plano tan solo, tan abandonado, tan perdido, es decir, tan perdedor. Que ahí es donde está Nicolás Rey, porque aquí son perdedores, porque la mujer es perdedora, él es porque perdedor. Porque buscan su refugio, todos buscan su refugio, pero lo encuentran. Esa es la historia. Además, esos son los exiliados interiores de todas las películas. Dramático también, ¿no? Nadie ha contado eso mejor que Víctor. Y con menos retórica. Con menos retórica y con menos elementos, ¿no? Marginalmente, sin insistir en ello. Ha dado toda una época con dos o tres detalles. Son las heladas internas, que las que no te calienta nadie, esas heladas internas que tienen los personajes. Por cierto, yo no sé, pero sí vivió, sabéis que Víctor Erice vivió con sus padres un tiempo después de la guerra, al final de la guerra, después de la guerra, él nació en el 40 creo, vivió un tiempo en Sevilla, es decir, que supongo que el padre debía estar en la cárcel o debía estar de alguna manera condenado, es decir, el hecho de que fueran vascos y que... Una cosa tan sencilla y que se ha hecho en el cine, yo que sé, docenas de veces, como abrir una cajita y mirar unas postales, aquí está mirado de otra manera. Es otra manera. Fíjate que se ha hecho veces eso. Porque hay encantamiento. Pero ahí es otra historia, como está contado. ¿Cuál sería es la presencia del sur de repente, casi la única que hay en la película tal como ha quedado. Entra Granados. Ha sido... Bueno, ese final... ¿Me dejas que diga antes de que le preguntes? Yo creo que el final demuestra que la película es una victoria de Samotracia, es un mal final. ¿Un mal final, tú crees? Tengo que decir que ese final no se corresponde con esa película. Es decir, de pronto se acaba, ¿no os habéis dado cuenta? Está bien, dice, suena a Granados, sabemos que se va a ir, dice, pero ese no es el final que corresponde a esa película. Es decir, se ve, ¿no notáis que es una falsa, a mí sí me gusta. No, a mí me gusta, pero es una falsa promesa. Pero a mí me gusta más acabar sobre su cara que sobre el camino. Acaba con puntos suspensivos, que no era una película para acabar en puntos suspensivos. Me faltan páginas. ¿Tú crees? La solución en la sala de montaje. Yo creo que es un final que no se corresponde con una película tan elaborada. Estás leyendo el libro y dices, me faltan páginas, ¿qué ha pasado? No era lo adecuado. Fíjate, es lo único que yo siento en la película. No, a mí sí me gusta mucho. No, le iba a preguntar y ahora vosotros, que es muy difícil, ¿cuál es la imagen para ti de esta película? ¿El plano que más te gusta? Obviamente lo que más me gusta, bueno, obviamente no, a mí lo que más me gusta, produce un grado de emoción increíble, es la escena del baile.
pero me emocionan tanto como esa otros dos o tres planos. ¿El baile cuatro el final o el principio? El baile el padre con la hija, el baile del padre con la hija de comunión. Ese momento de aislamiento, la gloria, con todos que están mirándoles a ellos. Pero vamos, sobre todo el momento central de ese plano, en el que hay ese movimiento, en el que de repente dices es una especie de movimiento de ese encerramiento, como hay a veces dos enamorados, en un plano mucho más espectacular que hay en Max Opus, solo que aquí es mucho más modesto, mucho más ceñido, pero para mí es un momento totalmente mágico. Pero vamos, como es. ¿Y para ti, Miguel? ¿Cuál es el plano favorito, la secuencia, el momento? Hombre, yo creo que la gran secuencia que todos hemos dicho es la secuencia del Gran Hotel, y sobre todo yo, como he dicho antes, elegiría esa parte en la que va desde que él se lava hasta el final. Sin embargo, yo, lo que pasa es que a mí me parece que Víctor no hace escenas, hace planos y secuencias, porque no sé si esto se puede explicar. Planos y secuencias. Toda la secuencia que va desde que recibe la carta de Laura a él, la niña paseando por el a que termina con la vuelta de él. Y yo elegiría una escena que me parece prodigiosa porque vemos a un hombre absolutamente derrotado, terriblemente derrotado, que es la del Hotel Terminus, aquel que nunca se puso, se iba a llamar Hotel Terminus en homenaje. Esa escena, ese plano con los cambios de luz, con el sonido del tren, este hombre absolutamente deshecho, la pérdida, se le acaba hasta el tabaco, se le acaba todo. Es decir, a mí me parece un patetismo, así como la escena de Miguel me parece una gloria, me parece la gloria, el momento culminante de la infancia de la niña y quizás de la vida posterior después de la guerra de él. A mí me parece que ese es un plano que realmente es absolutamente asombroso y que solo sería... No soy capaz de verlo en otro que no sea un cineasta como Víctor Erice. Claro. ¿Y para ti, Juan? Hombre, a mí hay un momento que no tiene esa, aparentemente esa brillantez, pero que me parece extraordinario de forma, cómo lo ha escrito, cómo lo ha pensado y cómo lo ha realizado, que es el encuentro entre su verdadera madre, que sería el personaje de Rafael Aparicio, y él. Si te das cuenta, con Rafael Aparicio es una sensación de dos seres que han vivido siempre juntos y que es para él la persona en la que se refugia, mientras que con la madre tiene una actitud muy distante. Entonces ese momento de los dos, cuando se encuentran y cuando se demuestra que una secuencia de nada te explica toda la vida de ese hombre cuando era niño, en una sociedad sevillana de una cierta clase, donde la madre habrá tenido poco que ver con la crianza de los hijos y ha sido una mujer que tiene adoración por este hombre. Bueno, yo he dicho antes el plano este de Traveling y Grúa cuando sube y la cámara nos descubre la boda, pero yo también decía antes que es que está llena de momentos mágicos. Yo voy a coger otro, claro, porque ese ya lo había dicho antes. A mí hay un momento que me parece portentoso, que es cuando él está escribiendo la carta y la niña aparece tras la ventana. Y entonces él abandona la carta, y se queda el coñac, se queda la pluma y se queda la carta, y entonces vuelve a recuperarlos a través de la ventana. Ese es un momento de esos... Ha tenido suerte porque yo lo he dicho. Otro momento increíble es este que ella está esperando a que él salga del cine y la voz en off dice, hacía tanto frío. Para mí es un momento también impresionante. No es nada, ¿no? No es nada llamativo. Hay un plano precioso también que es la de la tienda de fotografías, cuando ella ve que su padre se fija, que pasa y mira. Ese es un momento, un patrimonio. Está hablando de unas relaciones... verdaderamente, yo tenía un título para esta película que habla de sombras siempre, es decir, que es algo así como qué larga es la sombra de un padre, ¿no? Fíjate tú el título con que empieza una cita de Hölderlin, con la que empieza el cuento de Aida García Morales, dice, ¿qué podemos amar que no sea una sombra? Una sombra, sí, o sea, quiere decir que ha asumido hasta esa frase, ¿no? Y esa especie de gente en ese pueblecito, capital de provincia, ciudad pequeña, como todos forasteros, como todos extranjeros, como gente... Todos ocultos, ¿no? Oculta, gente como disminuida, eso está dado solo con él. Y ese brillo del cine, de ese cine Arcadia, cuando él sube la cámara para arriba, se inunda aquello de luz de repente antes de pasar a la película, son esas cosas que yo creo que son estados anímicos, ¿no? Sí, lo que que también es otra forma de dar sintéticamente la posguerra, ¿no? Claro. Eso es decir, era el refugio Media del España calor, estaba metido en un cine. Nos metíamos allí para no pasar frío, claro. para evadirnos, para no pensar, para soñar.
Entonces, es decir, es verdad, esos dos planos del cine Arcadia están diciendo montones de cosas sobre una especie de aterimiento de esos seres que yo recuerdo de pequeño, ¿no? Es decir, Pero es verdad, esta niña, ¿no? cuando él dice, me salía antes, y es verdad, él se sale antes. No vemos la salida de la gente del cine, el vaho en las bocas, el frío, no, sale él solo como algo furtivo, como algo fugitivo, ¿no?